Bendiga, bienvenidos a la Iglesia Cuadrangular de Huile. Hoy vamos a iniciar nuestro estudio semanal del Evangelio según el apóstol Juan en el capítulo 19. Y vamos a iniciar como siempre orando. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento para poder comprenderla y para poder aplicarla, para poder vivirla, Señor. Que si alguna persona está escuchando esto, a las personas que están escuchando esto, que todavía no han entendido, les abra el entendimiento para que comprendan que Jesús es el Señor. Gracias, Dios. Amén. Y vamos a iniciar, como siempre, leyendo, pero antes, el capítulo 19 nos relata parte de lo que Jesús pasó estando con Pilato, y el 18 termina cuando Pilato suelta a Barrabás en lugar de Jesús por petición del pueblo. Y es importante que nosotros entendamos, todo esto tiene alguna aplicación espiritual a nuestras vidas. Nosotros algunas veces tomamos la decisión, y creo que la semana pasada lo explicaba, de soltar al Barrabás en nuestra vida, de escoger las cosas que no nos convienen en lugar de escoger las cosas que nos convienen. En lugar de escoger a Jesús, escogemos, por ejemplo, en lugar de escoger una película que nos edifique, cogemos una película de matanza donde dicen palabrotas y cosas como esta. Y nos justificamos de muchas maneras, pero realmente no hay justificación. Tenemos que aprender a escoger siempre lo que nos conviene, y Jesús, entre las cosas que nos convienen, es lo primordial. El capítulo 19, en el versículo 1, comienza diciendo: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y veníamos hablando de lo injusto que fue todo esto, porque no había ninguna razón para azotar a Jesús. Él suelta a Pilato y coge a Jesús y lo azota sin ninguna razón. Y dice que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y decían: salve, Rey de los judíos, y le abofeteaban. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos a ver que ahí dice que reunieron a toda la compañía, y la semana pasada explicaba que la compañía estaba compuesta de entre 70 a 250 soldados para burlarse de Jesús. La palabra dice que le escarnecían, y esa palabra significa se burlaban, se reían de él. Esto de salve, Rey de los judíos, era una mofa, una burla, porque los mismos Pilato y los mismos fariseos le acusaban, y Pilato se burlaba diciendo que él decía ser rey de los judíos. Entonces Pilato salió otra vez, o sea, se presenta nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Si no hallaba delito en él, entonces ¿por qué le azotó? Nosotros tenemos que comprender algo. Este juicio es el juicio más injusto de la historia. Y Jesús pasó voluntariamente por este juicio porque nos amaba. Porque si Él no pasaba por esto, nosotros no teníamos esperanza de salvación. Dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. La pregunta aquí sería: ¿qué hizo Jesús para que ellos le tuvieran tanta rabia? ¿Qué hizo Jesús para que ellos tuvieran tanto odio, para que ellos tuvieran tanto deseo de crucificarle?
Ciertamente Jesús no había hecho nada malo. Es importante que entendamos que la crucifixión de Jesús ocurrió simple y sencillamente porque Dios nos amó a nosotros y porque Él quiso salvarnos. Y como quiso salvarnos, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Usted y yo no tendríamos ninguna esperanza si Cristo no hubiera venido a morir en la cruz por nosotros. Entonces, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo. Pilato conocía la ley de los judíos, él conocía las tradiciones y sabía que la acusación que estaban haciendo era muy grande. Al decir los judíos que él se hacía a sí mismo Hijo de Dios, estaban diciendo que Jesús se hacía Hijo de Dios, o sea, se hacía Dios, un hijo, un Dios a la par del mismo Dios. Entonces, Pilato llega a tener miedo porque entiende la magnitud de la acusación que le hacían los judíos. Como él conocía las tradiciones y las leyes, él entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Yo trato de pensar de entender qué estaba pensando Jesús en este momento. En realidad, Pilato entendía y sabía, porque conocía la ley de los judíos. Él había sido gobernador de Galilea por mucho tiempo, de Judea por mucho tiempo, y conocía bien y sabía, por lo tanto él estaba tratando de averiguar los detalles. Pero Jesús no le dio ninguna respuesta, así que él se quedó como, ¿qué hago? Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y aquí quiero hacer una pausa. Nosotros los cristianos debiéramos comprender algo muy bien. Si usted es cristiano, debe comprender algo muy bien. En el aspecto físico y natural, Pilato tenía autoridad sobre Jesús. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Y el apóstol Pablo habla de los espirituales. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos viviendo bajo los parámetros de Cristo, ya no somos más de acuerdo a la carne. El apóstol Pablo decía que si alguno conocemos según la carne, ya no lo conocemos más así. Porque ahora nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu que está en nosotros nos dirige. Entonces, no hay manera de que puedan apresarnos espiritualmente. Físicamente pueden, pero espiritualmente no. Por allá por 1700 y pico, en Inglaterra existió un hombre llamado Juan Bunyan, no sé bien cómo se pronuncia su apellido, pero este hombre estuvo preso por predicar el Evangelio. Mucho tiempo estuvo preso. Y estando preso, escribió una obra que quizás usted hoy no conozca, se llama El progreso del peregrino, pero fue la obra más leída y más vendida después de la Biblia por más de un siglo. Y la escribió estando preso
porque su cuerpo estaba preso, pero su alma y su espíritu estaban libres en Cristo Jesús. Esa es la razón por la que Cristo muere, para que nosotros seamos verdaderamente libres. Jesús le responde a Pilatos: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y básicamente, Jesús dice: a ti se te ha dado algo de autoridad sobre mí, pero los que te entregaron a mí, los que me entregaron a ti, no tenían ninguna autoridad de nadie para hacer lo que hicieron, pero a ti, tú tienes algo de autoridad y ellos tienen mayor pecado que tú. Entonces, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y este es otro elemento donde vemos la hipocresía de los religiosos de la época. Vemos la hipocresía de esta gente porque ellos no respetaban a César, no querían a César, pero en este momento invocan a César como si en realidad a ellos les importara algo con César. En realidad, si fuera por ellos, César hubiera desaparecido ahí mismo, pero como les convenía, lo citan, lo traen a colación, pero en realidad no le importa. Lo único que le importaba a ellos era a quitar a Jesús de en medio. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces les entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Aquí hay un asunto que ya la gente dejó de discutir porque hemos acondicionado nuestras mentes a lo que dice la tradición. Pero dice el versículo 14 que era la preparación de la Pascua. Jesús murió el mismo día de la Pascua, el día y a la hora que debía ser sacrificado el cordero. A las 3 de la tarde es cuando él muere. La Biblia dice, más adelante lo vamos a leer, que venía un sábado, un día de reposo que era muy solemne. ¿De qué se trata? Bueno, los hebreos, los judíos tenían 3 fiestas que Dios les había dado, 3, en la cual todo